Bueno, bienvenidos todos y todas a esta nueva sesión de DoContractMath que tenemos en el día de hoy. Estoy muy contenta de poder contar con Villalón Estudio. Nos acompañan María Villalón y Teresa Hurtado, que es la fundadora del estudio y la directora de proyectos. También nos acompaña José Ibáñez de Tarimatec. Y bueno, vamos a tener una tarde llena de emociones y sensaciones, que un poquito creo que de eso se trata el estudio. El nombre de la sesión del día de hoy es Espacios que dejan huella, que es un nombre que hemos elegido en conjunto y que me encanta, la verdad, para la sesión del día de hoy, porque cuando conocí su obra, la conocí primero como usuaria. Iba a un espacio que ellos habían diseñado y que a mí me encantaba. Luego me enteré que lo habían diseñado y luego conocí el estudio. Ese fue como el proceso. Y puedo decir que sí, son espacios como que tienen un halo muy especial, tienen como una magia, tienen una cosa que no terminamos, o por lo menos esta es mi sensación de lo que yo percibo de su obra, que no terminamos de entender qué pasa, pero que nos marca, que nos hace sentir bien, estás muy cómodo, es esa cosa como que dices, no sé qué está pasando, pero que estoy muy cómodo en este lugar, y te llevas una sensación que te queda como en el recuerdo de la piel. Y eso es algo que creo que es muy complicado de lograr y es importantísimo como también para la experiencia del usuario y para que uno pueda repetir. Y desde mi perspectiva de usar sus espacios, pues esa fue siempre mi sensación, así que estoy muy contenta de que puedan venir acá a explicarnos un poquito cómo es que trabajan y cómo lo hacen. Van a estar hablando sobre un proyecto muy especial que se llama El Jardín Más Bonito del Mundo. En plena primavera, no podemos más que tener flores y cosas hermosas. Así que bueno, que va a ser una charla súper bonita. También nos estará hablando José por parte de Tarimatec, que nos va a brindar una experiencia sensorial. Para eso son las cajitas que tienen cada uno, aparte de ser un hermoso recuerdo, va a ser parte de la experiencia que tendremos en el día de hoy. Como siempre, antes de empezar, me gustaría presentar brevemente nuestro espacio. Yo soy Nadia Marán, soy Showroom Manager aquí en DoContractMath. DoContract es uno de los tantos proyectos que gestiona Ambit. Ambit es un clúster que agrupa más de 200 empresas de la cadena del valor del hábitat y del contract. Desde ahí gestionamos muchísimos proyectos. Los pueden ver en la pantalla, igual puede ser que esté tapando. El proyecto más reconocido es Interiotel, que se hace un año en Barcelona y un año en Madrid. Este año es en Barcelona, igual los animo a todos a que viajen. Es una feria muy interesante, es la más grande que hay a día de hoy dentro de lo que es el Hospitality Design. Luego tenemos también High Contract, que es nuestra plataforma de referencia, en donde pueden encontrar más de 10.000 productos, todos orientados al canal del contract, y también los proyectos más relevantes de arquitectura y de interiorismo que hay actualmente, donde también están las obras del estudio de Villalón. Y después está WeContract, que es un showroom igual al nuestro en Barcelona, y nosotros que somos DoContract. ¿Qué es DoContract? DoContract es un showroom que está formado por 11 marcas, son 11 marcas complementarias entre sí. Las marcas que nos acompañan actualmente son Bari Perfil, que son suelos y revestimientos, Carimbisa, que son carpinterías de madera, Faro Barcelona, que es iluminación y ventiladores, Zona Arauco son derivados de la madera, Hansgrohe son griferías, RCR Deco son pavimentos continuos, Supratec son textiles, Tarimatec es tarima técnica de exterior y revestimientos, que luego nos estará explicando un poco mejor José. TM Líder Contra, que es mobiliario, Vilero y Unbox son sanitarios y Seño es nuestra marca de domótica. En nuestro espacio diario recibimos arquitectos interioristas donde los ayudamos a conseguir las mejores soluciones para sus proyectos. Para los que nos están viendo luego en el canal de YouTube, les comento que estamos en el barrio de Salamanca, en un espacio de casi 300 metros cuadrados. Disponemos de una biblioteca de materiales donde pueden venir a visitarnos para crear sus mood board, para pedir presupuestos, llevarse muestras, y yo estoy personalmente aquí para asesorarlos en lo que necesiten. Tienen mi contacto en la pantalla por cualquier cosa que puedan llegar a necesitar, y también los animo a que nos sigan en nuestras redes sociales, que son en Instagram y en LinkedIn, donde publicamos no solo las novedades que tenemos, sino también las próximas charlas para que no se las pierdan. Así que bueno, eso es todo por mi parte. Voy a presentar brevemente al estudio por si alguno no lo conoce y ya le doy paso para que puedan empezar a hablar. Villalón Estudio es un estudio que entiende el diseño como una búsqueda constante de equilibrio y armonía. Fundado por María Villalón, el estudio ha crecido desde la suma de talentos creativos, formando un equipo multidisciplinar que comparte una misma visión: diseñar espacios que emocionan, que respetan y que perduran. Su enfoque parte de la sensibilidad, del cuidado por el detalle y de una mirada profundamente humana hacia la arquitectura. Trabajan desde la colaboración y la escucha, creyendo firmemente que el verdadero crecimiento solo se da cuando se genera prosperidad para todos los que forman parte del proceso. Muchas gracias María y Teresa por haber aceptado la invitación. Muchas gracias también a José y a todos por acompañarnos en el día de hoy.
Bueno, muchas gracias Nadia, muchas gracias José por acompañarnos esta tarde. La verdad es que me ha emocionado mucho escuchar las palabras de Nadia porque es lo más satisfactorio para nosotras, la verdad, es ver que la realidad, que es real, ¿no? lo que buscamos, ¿no? Y justo lo que ha descrito ella, no sé qué espacio, no sé si está por ahí, ¿en qué espacio fue? En Panot. Ah, sí. Pues la verdad es que gracias, o sea, me emociona escuchar esas palabras porque bueno, es realmente lo que buscamos y pues siempre uno de lo que hace tiene su propio feedback, ¿no? Pero no sabe el usuario final si realmente termina de entender o de sentir lo que proyectamos, ¿no? Entonces, bueno, me alegro mucho de que sea así. Bueno, espacios que dejan huella, diseño para conectar y transformar. Si queréis alguno interrumpir entre medias, preguntar algo, estamos como en casa, sentiros libres, levantéis la mano y se corta, que no hay problema. Dale. Una reflexión sobre cómo el diseño, cuando nace del entendimiento profundo del cliente y del usuario, puede transformar espacios en experiencias memorables, a través de una mirada sensible pero estratégica. Exploramos cómo la emoción, la identidad y el cuidado por los detalles generan conexiones duraderas y abren nuevas posibilidades de valor. A ver, se podría decir que este es un poco nuestro gancho, ¿no?, de lo que queremos explicaros hoy aquí, que es nuestra metodología de trabajo y nuestra visión realmente de qué debería ser el diseño o cómo entendemos nosotros el diseño de espacios, porque al final los espacios que creamos, todos los que dedicamos a esta profesión, están hechos para que la gente los experimente, ¿no? Por supuesto, todos tenemos a nuestros clientes, que son los que nos hacen el encargo y que lo que va a querer tener ese cliente es un retorno, un rédito de esa inversión que hace y por eso nos contrata, ¿no? Pero ¿por qué no dentro de toda esa rueda nos vamos a poder preocupar realmente del usuario final, que será el cliente de nuestro cliente, ¿no? Que al final es esa persona la que le va a devolver esa inversión, repitiendo, transmitiendo, comunicando, compartiendo lo que ha vivido, la experiencia que ha vivido y cómo se ha sentido en esos espacios, aparte, por supuesto, de la oferta que tenga el propio proyecto del cliente en los espacios que nos encargan. Entonces, bueno, aquí os queremos enseñar un poco como el diagrama en el que se podría decir que nos basamos a la hora de afrontar los proyectos. Estamos hablando de espacios siempre públicos, también en los espacios residenciales nuestro cliente es el centro del proyecto, pero sobre todo en los espacios públicos donde entendemos que siempre hay una finalidad muy determinada por parte del cliente que nos contrata y es que quiere un posicionamiento, quiere una visión de marca, tiene unas necesidades reales y busca unos resultados, ¿no? Entonces, ¿de qué manera a través del diseño nosotros entendemos que podemos contribuir a que todas estas preguntas que veis aquí, ¿no?, como qué imagen quiere proyectar, cómo quiere diferenciarse, qué historia cuenta, qué valores transmite, qué uso tiene del espacio, qué objetivos espera cumplir, etcétera, de qué manera nosotras, conociendo al usuario final de nuestro cliente, podemos dar respuesta, ¿no? Dale. Y entonces aquí se podría decir que intervienen, se mezclan nuestro cliente y el usuario final del cliente. Y nosotras, mediante el diseño, lo que intentamos es generar todas estas cosas, ¿no?, que aparecen aquí: presencia, identidad, experiencia, conexión, emoción, memoria, retorno, a través de los proyectos para dar respuesta a esas preguntas, ¿no?, y que se vea de esa manera como devuelta esa inversión. Sí, a ver, aquí lógicamente es como cuenta Tere, al final lo que tiene el cliente es un negocio y lo que quiere buscar es una rentabilidad a su negocio. Entonces, nosotros, o sea, por un lado está como esta parte un poco más técnica, que es esa cosa de posicionamiento, visión de marca, necesidades reales y resultados, y luego es de qué manera nosotros le vamos a ayudar al cliente a poder cumplir como estos 4 puntos que son como los más importantes. Entonces, nosotros a través de esas emociones o de esas experiencias ayudamos a que el cliente tenga ese retorno económico y le sea rentable
hacer estos proyectos. Aparte de la experiencia, como bien decía Tere, lo que se busca también es que nosotros, o sea, que esa experiencia se le quede en la memoria al usuario que está experimentando nuestro espacio, porque no es solamente el espacio, es decir, antiguamente los locales, por ejemplo los restaurantes, no se daba tanta importancia al interiorismo. Hoy en día el interiorismo es una parte clave de toda la experiencia, y entonces todo suma, tanto el interiorismo, la experiencia gastronómica, la parte de la iluminación, cómo te atienden cuando vas al restaurante. Todo eso es parte de la experiencia gastronómica, o de la experiencia ya sea también de una tienda, o de una tienda wine bar, o de una tienda de ropa. Entonces, al final, lo que se busca es que al cliente se le quede en la memoria y al usuario, perdona, y que eso le beneficie al cliente, ¿no? Sí, o sea, al final, a ver, igual no todos estamos de acuerdo con la afirmación que voy a hacer, que yo igual soy un poco radical, pero estamos sumidos en un mundo un poco de scroll, ¿no? Entonces, hay muchísimos espacios a día de hoy que son muy guau, y que están fenomenal, pero ¿qué es eso? Vas, haces la foto, te vas y te olvidas, a no ser que vuelvas a lo mejor a revisar tu Instagram y digas, tal, pero hay muchos espacios que sí tienen ese primer impacto muy, no sé cómo decirlo, como muy elevado, pero luego desaparecen igual de rápido que han entrado, ¿no? Al final un poco lo que nosotras tratamos, ¿vale? Que esto parece como muy técnico, muy no sé cómo decirlo. Bueno, igual hasta onírico. Sí, bueno, sí, o sea, de lo que se trata es realmente de conseguir llegar al usuario, de conseguir que esas experiencias, que esas sensaciones que ha tenido en ese espacio queden en el recuerdo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros recordamos algo, ¿no? Si ha hecho mella en esa parte como de aquí detrás, cuando vea algo con lo que yo lo identifique, me voy a acordar de esa experiencia. Y como consecuencia voy a querer repetir o voy a querer transmitir, ¿vale? Entonces, no solamente es una cuestión de hacer algo que está bien, sino, porque además normalmente cuando identificamos algo y la sensación es satisfactoria, queremos repetir, también estamos creando esa satisfacción en ese usuario final. Entonces, bueno, por supuesto, esto es un negocio, ¿vale? Y lo que queremos, obviamente, es que nuestros clientes tengan un retorno, pero a la vez no podemos olvidarnos nunca de que el principal objeto del espacio es el usuario que lo experimenta, ¿no? Entonces, de ahí como esa como preocupación de realmente estudiar muy bien a esa persona que va a estar ahí para que efectivamente le quede en el recuerdo esas emociones que, a poder ser, sean gratificantes. Entonces, bueno, os vamos a contar ahora el proyecto, como os ha comentado Nadia, El jardín más bonito del mundo. Es un proyecto que terminamos pues, en mayo de 2023. Lo terminamos, aunque luego lo abrieron al público, pues yo creo que fue en septiembre de 2023. Bueno, más o menos. Lo terminaron en mayo. Sí. Y lo abrieron en mayo. Es un proyecto que, la verdad, nos emociona bastante porque uno de los implicados en el proyecto, que es Eneko Hacha, que es el chef que tiene 3 estrellas Michelin y una estrella verde, tiene no sé cómo decirlo, una metodología de trabajo y unas preocupaciones con las que conectamos mucho. Entonces, bueno, el encargo llega a nosotros a través de una agencia de comunicación con la que ya hemos trabajado en más ocasiones, comunicación gastronómica, porque don Periñón Rosé quería colaborar con Eneko Hacha en Azurmendi, que es donde está el proyecto, que no lo he dicho, para que en uno de esos espacios de su recorrido gastronómico se hiciera maridaje con el champán rosé de Don Periñón y esa parte de los bocados que se iban a tomar en ese espacio. Entonces, bueno, pues como siempre, subimos, conocimos a Eneko, hicieron, yo no fui, me perdí el 3 estrellas Michelin, hicieron el recorrido gastronómico, nos comentó don Periñón qué es lo que buscaba, bueno, pues como siempre compartió su documentación, etcétera, etcétera, y pues nada, nos pusimos manos a la obra. ¿Qué pasa en este proyecto? ¿Por qué os ponemos este proyecto? Porque es un claro ejemplo, un poco, si no se ha entendido bien con lo que hemos intentado explicar antes, de
los distintos clientes y el usuario final. Por una parte, tenemos a Dom Periñón, ¿vale? Que en este caso es el que aporta, por así decirlo, la parte del encargo nuestra. Por otra parte, tenemos a Azurmendi en Eco Hacha, que es el chef que está involucrado y que realmente esto va a suceder en su restaurante, en su espacio, donde él ya tiene su recorrido gastronómico preparado. Y por otra parte, como siempre, está el usuario final, que son las personas que van a ir allí, van a pagar por ese recorrido gastronómico y que realmente son las que a nosotras nos preocupan del todo, sin perder de vista nunca a las otras dos entidades, ¿no? Pero hay que tener la capacidad de dar gusto a todos, ¿no? Porque todos tienen que estar felices. Contentos. Entonces, bueno, creo que este proyecto es un buen ejemplo de cara a que podáis ver un poco estos factores que os hemos explicado. Sí. ¿Vale? ¿Quieres que te vaya dando yo ahora? No, prefiero yo. Vale, entonces, ya centrándonos un poco más en el proyecto, nosotros fuimos para allá, que además está Sofía, mi compañera, que también vino conmigo, y ella sí disfrutó también de la experiencia gastronómica de 27 platos. Y entonces volvimos a Madrid con un montón, o sea, con la cabeza como un bombo. O sea, ya no, o sea, era como, ¡buah, cómo me gusta! Y la experiencia, ¿y cuál te gustó más? Y lo vamos a documentar, nos pusimos como locas. Durante la experiencia hicimos como un montón de fotografías. Evidentemente, a la vez que intentábamos disfrutar, porque es verdad que nosotros íbamos a trabajar, pero bueno, al final nos dimos cuenta de que, lógicamente, la persona que es Eneco tenía que ser estudio, tenía que ser una parte muy importante a estudiar para nosotros. Luego el vínculo, es a lo que se refería Teresa con Dom Periñón, es decir, es un poco el vínculo en el que tiene que existir o que tiene que haber esa conexión con Dom Periñón Rosell. No se nos puede olvidar, porque realmente ellos eran los que nos estaban haciendo el encargo a nosotras, realmente no era en Eco Hacha. Entonces sí era también como muy importante tener eso en cuenta a la hora de realizar el proyecto. Luego, por otro lado, el lugar, y luego ya más adelante, que lo vais a ver, os lo vamos a explicar, esa parte de cultivar origen, concepto y manera, ¿no? Entonces, cuando hablamos de persona, ya empezamos a hacer esa parte de investigación, estudio previo, y nos dimos cuenta que tanto Eneco como Hacha como Azurmendi tienen un sentido y tienen un significado muy importante. Es decir, Eneco significa el bueno mío, Hacha significa peña o risco, y Azurmendi, monte de zarzas, espinazo del monte, monte azul o monte hueso. Al final está todo muy relacionado con la naturaleza. Evidentemente, él siempre cuando llegas al restaurante te dice en plan, bienvenido a mi casa. Él está todo el rato hablando de su casa, de por qué todo el mundo, vale, quiero que vuelvas a mi casa. Al final esto te tienes que sentir como en casa. Cuando degustes todo el menú, tienes que sentirte como arropado, ya sea por la gente que te está sirviendo el plato como por el propio ambiente. Entonces, al final yo creo que es un poco como fijarnos en todo lo que significaba Eneco y quién era él y hasta dónde había llegado, ¿no? Por otro lado, Dom Periñón. Dom Periñón, cuando nos mandó este proyecto, cuando nos lo encargó, Dom Periñón nos mandó un briefing o una identidad de marca o toda la información que nosotros teníamos que tener a la hora de realizar el proyecto. Lógicamente, nosotros no cogimos toda la información y dijimos, venga, pues vamos a intentar reflejarlo en el espacio, ¿no? Sino que decidimos un poco como sacar esas palabras clave de su identidad de marca o de su briefing, que es lo que queríamos nosotros que se percibiese en ese espacio, ¿no? Entonces son esas materias primas naturales, la exploración, contrastes, creación y algo que fuese táctil y sedoso. Perdona, que te voy a interrumpir. Dime, otra vez. O sea, como no sé si entiendo que todos nos imaginamos que empresas de determinado tamaño tienen todos como unas guías y unas no sé cómo decirlo, como una normativa a la hora de poder aplicar en distintos espacios su imagen de marca en sus eventos y demás. Entonces, por supuesto, Dom Periñón lo tiene y es ese documento que ellos nos enviaron, que también nos dieron total libertad para hacer lo que quisiéramos, pero después de estudiar Dom Periñón y después de estudiar qué es lo que ellos en ese documento querían transmitir,
lo que hacemos es sacar esto. Pero no cogemos nada de lo que ellos nos están dando realmente, sino que analizamos cuál es la estrategia suya de comunicación a la hora de estar presentes en distintos espacios, ¿no? Y lo drenamos y lo traemos aquí para hacer lo mismo en otro espacio, pero que no tiene nada que ver con lo que ellos hacen normalmente, ¿no? Ya está, perdón. Nada. Entonces, para nosotros nos pareció súper interesante toda esa parte de los recorridos y el tiempo y las sensaciones que nosotros percibimos a lo largo de la experiencia gastronómica, ¿no? O sea, aquí no tiene... Bueno, tiene puntero, ¿no? Bueno, da igual. Entonces nosotros lo llamábamos como esa parte como del viaje, ¿no? Entonces nosotros entrábamos, al final tienen como una zona, lo que llaman ellos como zona picnic, pero que en realidad es bastante húmedo, tiene como vegetación tropical, entonces al final el ambiente, bueno, es súper húmedo y entonces nosotros íbamos como explicando lo que íbamos sintiendo a la vez que hacíamos este recorrido gastronómico, ¿no? Es decir, en la primera parte nos dan un bocado que en ese momento nos parece que es dulce, suave, como que nos lleva a esa parte de hogar, es un picnic como muy familiar. Luego pasábamos a la zona de la cocina, que ellos te meten en su cocina y te dan algunos bocados dentro de la cocina. Luego vuelves para atrás y ya te metes en la parte que nosotros íbamos a hacer, que lo llamaban ellos el invernadero, y allí sucedía o se experimentaba lo que os vamos a contar a continuación, pero que en ese momento nosotros lo experimentamos. Sí experimentamos 5 bocados en ese mismo espacio, pero que lo teníamos que recorrer, y luego cuando llegábamos al salón principal, que es donde nos daban ya como unos platos más contundentes, ¿no? Entonces, al final aquí lo que queríamos es un poco como saber cuál es el recorrido, el tiempo y esas sensaciones, y luego también saber un poco cuál es el tiempo el tiempo que dedicábamos a cada fase de la experiencia, ¿no? Porque es verdad que en todas estas zonas tú llegabas, tomabas un bocado, luego te ibas a la cocina, tomabas otro bocado, pero en nuestro espacio, que era el invernadero, tomabas 5 bocados. Entonces al final no era una experiencia estática, sino que era una experiencia dinámica. El recorrido formaba parte de la experiencia. Claro, el recorrido formaba parte de esa experiencia, y ese recorrido lo hacías de una manera pausada, ¿no? Como realmente disfrutando de ese recorrido y del espacio. Por otro lado, lo que vamos a cultivar, al final nosotros también en este espacio lo que teníamos que cultivar es estas 4 palabras clave, que es la esencia de la metodología de Eneco-Hacha, que es esa parte de la manera de hacer las cosas, la naturaleza, lógicamente. Su restaurante es súper sostenible, o sea, ha sido sostenible desde el principio. Esto no es ahora como modas que todo el mundo está hablando de sostenibilidad. Él realmente abrió su restaurante en 2012. Forma parte de su... Sí, es su ADN. Sí, entonces, sí que eso era súper importante para él. Para él también son importantes las personas. A la hora de hacer o sea, de programar, por así decirlo, cuál iba a ser la experiencia gastronómica de Azurmendi, él también piensa en todas esas personas, ya no solamente en cocina, sino sus proveedores son todos de cercanía, suele ser, pues imagínate, pues gente de pueblos, el que le hace el queso, el que les da el maíz, al final es todo gente cercana del País Vasco, y bueno, por no decirte casi de esa misma zona. Sí. Y luego, por otro lado, la parte de sensaciones, ¿no? Que tenía que ser un espacio emocional como todo su proyecto. Vale, cuando ya nos metemos en esta parte de origen, en la palabra jardín, ¿vale? Procede del hebreo gan. Perdón, él fue el que quería, o sea, Eneco fue el que quería hacer el jardín más bonito del mundo, y quería que se creara bueno, eso os lo dice luego ya, no voy a hacer spoilers. Vale, entonces al final eso, lo que decía Tere, que lo que quería era hacer el jardín más bonito del mundo. Al final también es como una presión, ¿no? O sea, Eneco-Hacha te está diciendo que quiere hacer el jardín más bonito del mundo, es un restaurante, y dices, vale, entonces ¿cómo lo hacemos? Con lo cual dijimos, vale, entonces en esa parte de estudio previo investigación estábamos hablando de Eneco, de Dom Perignon, de su metodología de trabajo, y entonces ya llegamos como a jardín. ¿Qué significa jardín?
Jardín significa proteger o defender, ¿no? Es como, según Epicuro, que os lo voy a leer, es el lugar donde es posible la búsqueda del conocimiento, ya que es el intermediario entre el hombre y la naturaleza. Refugio placentero, enclave de encuentro y amistad. El jardín es símbolo de desapego, deleite y ánimo imperturbable. O sea, al final nosotros lo que queríamos era impregnarnos de estas reflexiones tan interesantes para poder llevarlo a nuestro proyecto. Y él también, Eneko, tiene muchísima conexión con Japón. Entonces pensamos realmente, vamos a estudiar los jardines y de dónde vienen esos jardines y vimos que estaba muy presente en la filosofía y en la manera de ser japonesa, como está muy presente en la experiencia de Azurmendi, ¿no? Entonces, después de investigar un montón de tipos de jardines, nos fijamos sobre todo en el jardín seco, ¿no? Que es este jardín en el que se crean espacios de gran intimidad, hay pocas cosas, es decir, hay determinados puntos en los que tú recorres el espacio, te paras y los observas, pero realmente la idea era esa, ¿no? Es decir, ese sendero es la vértebra que te permite recorrer pausadamente y experimentar lo que realmente ha sido, lo que realmente hay alrededor, ¿no? Aparte de que, claro, ahora cuando veáis las fotos al final veréis en dónde está situado el restaurante. Lo llamaban invernadero porque está rodeado de vidrio, y es que está en plena naturaleza. Entonces haz tú el jardín más bonito del mundo cuando lo tienes ya fuera. Entonces, ¿de qué manera puedes tú competir con algo que ya es per se perfecto, que es la propia naturaleza, que sabe cómo desarrollarse y ser bella, ¿no? Entonces, bueno, pues al final un jardín japonés seco, o sea, vas buscando, ¿no?, las maneras de cómo no competir, pero a la vez hacer algo que sea atractivo. Vale, entonces, durante el recorrido del jardín ya nos centramos en ese espacio que es el invernadero, que es el jardín. Entonces, durante esa experiencia lo que se van a dar son 5 bocados, que nosotros los reflejábamos, lo íbamos a reflejar en el espacio en 5 elementos y 5 texturas. Aquí lo que hacemos es como el número de experiencias se traducen en estos 5 elementos como para dar forma y textura al proyecto. Entonces, esos 5 elementos, nos fijamos en esos 5 elementos que son lo que necesita una flor para vivir, ¿no? Entonces son, pues, la luz, el aire, el agua, los minerales y la tierra, ¿no? Entonces, las flores, al igual que la vid o que las personas, son todo lo que, o sea, somos todo lo que somos por lo que nos rodea y lo que nos alimenta, ¿no? Sí, porque Eneko, perdón, que esto es lo del spoiler, él quería que hiciéramos la flor de Azurmendi, ¿vale? Por eso es la flor donde también nos centramos a la hora de, vale, la flor, que es lo que necesita una flor para vivir, para desarrollarse. Vale, entonces, a ver, esto lo voy a pasar un poco rápido porque esto es realmente como un poco esa parte que os comentaba de los 5 pasos, y realmente pues aquí es donde se daba la copa de Dom Periñón y luego ya íbamos pasando a diferentes bocaditos. Entonces dijimos, vamos a ver, si Eneko en su cocina todos los ingredientes y todo lo encuentra, o sea, son de cercanía, nosotros tenemos que traducir eso también al espacio. Entonces nos fijamos, y es muy heavy, que a la hora de materializar este proyecto, investigamos y nos dimos cuenta de que la madera es uno de los materiales predominantes en el País Vasco, ¿no? Creo que es el tercer... Vale, que yo creo que está... Sí, el 54% de la superficie vasca forestal es forestal, superado solamente en Europa por Finlandia y Suecia. Entonces lo que hicimos también es como un poco estudio de los diferentes aserraderos que había que hay en la zona, ¿no? Sí, para saber dónde podíamos... el restaurante y las florecitas son los aserraderos. Sí, dónde podíamos como conseguir esa madera para poder llevar a cabo nuestro proyecto. Y entonces, en esta imagen es un poco como imágenes conceptuales de la materialización de esos elementos, ¿no? Es decir, pues la tierra, los minerales, el agua, el aire y la luz. Y en ese entorno es como el entorno perfecto para que crezca una flor. Y en este caso era la flor de Azurmendi. Sí es verdad que él
nunca nos dijo que tenía que ser la flor de Azurmendi, sino simplemente nos dijo que le teníamos que dar muchísima importancia a las flores, porque él al final en sus platos, bueno, tiene en la parte de arriba de su restaurante tiene un espacio con un montón de, como con una especie de jardín, y tiene un montón, un huerto y flores. Entonces, esto realmente, o sea, la parte de la flor de Azurmendi se nos ocurrió porque pensábamos, ¿no?, que tenía que ser el resultado de un trabajo conjunto entre Azurmendi y nosotras, ¿no?, a la hora de hacer el proyecto. Era, bueno, aquí ya lo vais a ver ahora, o sea, aquí ya nos volvimos locas, se nos fue la pinza, dijimos, vamos a hacer un montón de flores, las vamos a hacer nosotras, ¿cómo las hacemos? Bueno, locura, y ya dijimos, pues venga, vamos a tope con esto, y así todos dejamos nuestra huella, porque al final decíamos, nosotros lo queremos hacer, pero también lo queremos hacer que haya algo de ellos dentro de nuestra flor, ¿no? Entonces, bueno, ahora os lo cuento. Entonces, bueno, esto también lo voy a pasar un poco rápido. Hicimos esta distribución del proyecto en planta, en el que, como podéis ver, se ve ese recorrido que queríamos hacer, y lo que hacíamos era reinterpretábamos los minerales a través de bloques de madera, la parte del agua como si fuese una especie de, ¿cómo se dice? ¿Espejo? Pond, sí, pero bueno, como una charquita, como un... No me sale la palabra. Como un pequeño estanque. En el centro, el aire, lógicamente, es el aire, y la luz era lo que pasaba a través de unas cortinas verticales que pusimos. Luego aquí, un poco el desarrollo del proyecto. Claro, o sea, aquí es un poco justo como haciendo un poco de estudio también es la memoria de bocados, es decir, nosotros tuvimos que estudiarnos el que iba a poner en cada paso del proyecto, es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, y cómo teníamos que adaptar la manera de colocar esos bocaditos en nuestros cubos de madera. Y luego también, que es muy importante, es la memoria de necesidades. Lógicamente es todo súper bonito, pero hay un punto en el que te dicen, vale, uno de mis bocados va a ser una hoja deshidratada, que cuando la muerdes es dulce, y necesito la deshidratadora aquí. Entonces es como, vale, pues vamos a ver de qué manera lo hacemos. Entonces, estos eran como todas las necesidades que nos pidieron, y como veis en la leyenda, los vamos incluyendo dentro de los propios cubos para que no se viesen. O sea, están completamente integrados, que no se ve absolutamente nada. Lo vais a ver. Un momento. Frigorífico, deshidratadora, congelador, y no sé qué pone arriba, cubitera. Sí. Vale, y entonces aquí es un poco nuestro render. Siempre que hacemos un proyecto, hacemos un haiku, un poema japonés, y en este caso era mapa de texturas, pasado de recorrido, refugio placentero, ¿no? Al final, que esta chica, o bueno, todos los que hemos estado allí, al final es como un gusto, ¿no? Llegar, te sientes como en paz, al final tienes un montón de iluminación, o sea, como luz natural, las flores, no sé, te dan ganas como de tocarlas, y luego encima te dan el bocado, te explican todo, con lo cual al final es como, es placer, ¿no? Está un poco la vista por la noche, y está la vista desde el otro lado. Y aquí yo creo que es lo que es un poco más experimental, por así decirlo, que es para que veáis un poco el proceso. Estas son las flores. Sí, yo creo que sí. Al final, cuando nos pusimos a pensar este está... que me lo ponga. Perdón. Toma, esto también pásalo, porque esto es antes de doblarlas, que también lo vean. Y eso es la plancha. Las dos planchas huelen todavía a vinagre, que se usó otro vinagre, el que usamos en las flores no olía. Al final, a la hora de pensar en el tema de la flor de Azurmendi, primero estuvimos investigando con cerámica. La idea era ver, o sea, nuestra idea era ver de qué manera podíamos colaborar con las personas de allí, ¿no? Para que fuera realmente suyo.
También. Nos parecía un poco complicado que dentro del proceso de creación de esa flor tuviéramos a gente que trabajaba en el restaurante moldeando cerámica, aparte de luego del peso que tiene la cerámica, etcétera. Entonces investigamos cuáles eran los sobrantes de cocina que tenían en el restaurante y la realidad es que tienen muy poco sobrante y uno era la cáscara de las ostras, que pensamos en poder triturarlas y después de triturarlas pues con algún aglutinante hacer alguna determinada forma, pero nos dejaba un poco estáticas a la hora de tener que hacer un molde. Entonces, ¿qué fue lo otro que tenían de sobra? Y era la ralladura de la lima. Bueno, ¿vale? el sobrante era la cáscara de lima. Sí, bueno, la cáscara de lima, perdón. No, le dimos también otra vuelta. Sí, bueno, claro, es que en realidad nos lo secaban, nos lo deshidrataban, nos lo mandaban deshidratado y nosotras lo triturábamos y lo dejábamos en ralladura. Eso es. Bueno, las pruebas lo deshidraté yo en mi casa, sí. Pero sí. Entonces, bueno, estas son algunas muestras hechas por el ebanista y luego mi compañera y yo, bueno, esta es la primera flor hecha con arcilla, que esto era como un poco como ese gesto, ¿no? Como el coger una pieza, que lo estáis viendo por ahí, y era como doblarla. O sea, como con un solo gesto que tuviese esa forma. Algo sencillo, pero sí, que fuese sencillo porque teníamos que hacer un montón de flores. Luego teníamos otro que era de gelatina con tinte de cochinilla, que se nos quedaba demasiado blandito, y luego por otro lado era con cáscara de cítricos con agar-agar, que era un material demasiado rígido. Entonces, ¿qué hicimos? Pues dije, ya empezábamos, no sabemos cómo hacerlo, cómo lo vamos a hacer, menudo lío, ya se lo hemos explicado encima a él que lo vamos a hacer así, ya no nos podemos echar atrás. Entonces, la imagen vino antes de esto. Claro. Ese render vino antes. ¿Vale? Entonces él ya estaba emocionadísimo, estaba ya en plan, ya estoy pensando en bocados ya para este espacio nuevos, es que me habéis hecho, y yo, ay, y entonces empezábamos a pensar y resulta que en una charla parecida a esta, ¿no? Sí, una charla que fuimos en algún momento, conocimos a María Mayo. Sí, bueno, conocisteis, no, o sea, ya la conocí, fue profesora mía de la uni, sí. Pero bueno, nuestra compañera Rebeca se puso a hablar con ella, entonces le contó un poco la historia y entonces ella dijo, pues joder, yo estoy haciendo un biomaterial, tenéis que venir y haceros un taller con nosotros. Para allá vamos. Entonces ya nos fuimos, Rebeca y yo, nos hicimos las pruebas estuvimos haciendo con ellas, estuvimos viendo cómo podíamos encontrar, porque al final es muy complicado, o sea, es que seas capaz de moldearlo, pero que tampoco se caiga hacia abajo, porque es demasiado blandito, o sea, tenía que tener como la consistencia perfecta para que se quedase medio de pie la flor. Entonces, bueno, estuvimos ahí haciendo todo este curso todo el taller con ella, y entonces hicimos os juro que era como si fuésemos, como si estuviésemos haciendo química. O sea, hacíamos como estos pequeños moldes en los que vertíamos las diferentes líquidos o recetas, que lo íbamos poniendo como cinta de carrocero y íbamos apuntando cuánto de cada ingrediente íbamos poniendo para ver cómo quedaba. Que es verdad que luego, una vez que nosotros lo poníamos aquí, teníamos que esperar 2 días a que se secara, y encima aquí se ve naranja, pero cuando se secaba era rosa, con lo cual perfecto, pero al principio pues era naranja, amarillo, o sea. Entonces, bueno, esto era en las pruebas. Total, que confeccionamos 1126 flores. Y luego lo que hicimos era justo lo que hablábamos de lo del molde, era 20 por 20. Entonces dijimos, vale, vamos a hacer diferentes tamaños de flores. Vamos a hacer del tamaño, los tamaños grandes que se combinen con los pequeños, o sea, en 4, y luego 4 que sean los medianos. Esto es un poco. Sí, y estos serán los grandes. Porque al final las flores, pues no. Y luego había, bueno, yo creo que igual mediana no tenemos, pero bueno, había. Claro. Y luego, no os fijéis en esto ni os lo apuntéis porque. Es mentira. Exacto. O sea, esto ya luego fue como un poco. A ver, lo teníamos en cuenta, pero digo que al final era como, necesitamos que sea un poco más blandito, pues más de esto. Necesitamos que sea un poco más duro, pues esto. Esto es la receta que se puso en la presentación del proyecto, pero luego cuando lo hicimos tuvimos que hacer más variaciones hasta que llegamos a la consistencia que queríamos.
Entonces, bueno, os voy a poner estos vídeos. En este vídeo, esto justo fue cuando hicimos el primer taller. Entonces veis, aquí pues no tenía cítrico, aquí sí, esta era como la que nos encajaba más, pero seguía siendo un poquito blandita. Ese con la ralladura, sí. La cáscara. Claro, tenemos que hacer todo así, como con una cocinita pequeña. Y esto eran 4 flores, pues 1126. Bueno, es que encima ahora cuando os contemos lo que nos pasó Entonces, bueno, era como que íbamos haciendo un montón de pruebas. Luego ya dimos con la textura de la después del taller, viendo un poco cómo las posibilidades que daba el material, ¿no? Cómo se quedaba la cochinilla marcada, cómo le metía la textura la parte de la cáscara de lima deshidratada, y viendo las pruebas con la cochinilla, porque la cochinilla, no sé si lo habéis visto, es muy poquito lo que se echa, pero esa variable hace que aumente muchísimo el color. La cochinilla es un... no sé cómo ¿Un bicho? Dice. ¿Un insecto? Sí, es un insecto, pero que es un tinte natural, que está en la naturaleza y que se usa sobre todo para los pintalabios, para cosmética. Y es muy roja la cochinilla, entonces con muy poquito que eches de más, varía el tono bastante. Entonces, bueno, una vez que vieron cómo las posibilidades que tenía el material, fuimos al estudio y empezamos a hacer pruebas de proporciones en la receta, ¿no? Al final la receta las flores que tenéis en la mano es mayoritariamente gelatina, que está mezclada con agua, con glicerina, que la glicerina es lo que le da la elasticidad, por así decirlo, o sea, tiene muy poquita glicerina y por eso las veis que están rígidas, pero no tiene demasiada como para que tú lo puedas moldear a la hora de doblarlo, porque si no parte, la que os he pasado que está abierta, no sé si habéis visto que ya está rajada en la esquina. ¿Por qué? Porque ahora que estamos en un ambiente frío y seco, la gelatina se rigidiza más y entonces rompe. Luego lleva la cáscara de lima deshidratada, que como es me sale biológico. Bueno, es orgánica, necesitamos echar luego vinagre para que no se generen microorganismos, para que no se desarrolle con moho, ¿vale? Entonces esa es la receta completa de la flor. Y este es el montaje. Y no lo vamos a volver a hacer nunca más. Sí, la verdad es que seguro que sí. O sea, pero bueno, no vamos a hacer esto. O sea, esta locura. Haremos otras porque siempre al final nos acaba pasando. Pero bueno, y luego ya, lógicamente ya dimos con las flores, nos pusimos a cocinar. Claro, nosotros a medida que íbamos avanzando en el proyecto para hacer todo lo demás, íbamos haciendo flores en el estudio. Porque eso se tenía que secar, entonces estábamos constantemente, nos turnábamos, ¿no? Bueno, la que más hiciste fuiste tú. No nos turnábamos. Sí. No, en la segunda tanda no, porque eso todavía no lo he contado. Tenemos aquí compañeras del estudio, no nos turnábamos. Sí nos turnábamos, algún año. No, bueno, no pasa nada, tú por el montaje. Entonces, por eso me sé yo bien la receta, de repetirla. Y este es un poco como un resumen de los 3 días de montaje. Porque al final las llevábamos así, pero claro, las montábamos allí. Y lo que utilizábamos también claro, otra cosa también que fue un tema, nos llevamos unas varillas. Pero ¿Veis los alambres esos cómo se curvan, que se ven ahí en el vídeo? Son alambres. Y al final, al ponerlo allí, vimos que hacían así. Son varillas de soldadura. Y decidimos... Que dan la rigidez suficiente para que se queden tiesas. Pero te rompen los dedos cuando lo doblas. Claro, no, también una problemática que tuvimos es que nosotros cuando hicimos el proyecto al proveedor o al carpintero que nos hizo los cubos, le dimos unas medidas determinadas de agujero para poder meter los alambres. Claro, esto era más gordo, ¿no? Sí, un poquito más gordo. Entonces, ¿qué pasa? Que no entraba. Entonces, él tuvo que ir como... hacer otra vez todos los agujeros para que pudiese entrar la varilla de soldadura. Esto encima nos dimos cuenta cuando llegamos ahí que de repente hacían a todas así.
se ponían como tristes las flores. Entonces dijimos, oye, esto lo tenemos que solucionar porque no puede ser. Y esto es un poco, lo hemos puesto en cámara rápida porque esto estuvimos así todo el día, claro. Entonces, bueno, lo que hicimos también es organizarnos entre nosotras para decir, vale, Eva, que estás ahí atrás, Eva corta las varillas, porque también teníamos varillas de diferentes alturas. Entonces, Eva corta la varilla, Sofía coge la flor, yo lo voy metiendo yo dentro de la... Ah, no, ¿cómo era? Era, Eva cortaba la varilla, Sofi. Otra hacía el gesto, vale. Otra hacía el gesto, otra la metía al alambre y yo cerraba el alambre. Y así era como... Haciendo cadena. Hacíamos cadena de trabajo. Entonces, bueno, finalmente quedó esta maravilla. Fijaos que primero vamos a volver un poco al principio, ¿vale? Veis un espacio, es un jardín. Creo que no compite con lo de fuera. Si no habéis estado, yo os invito, aunque sea a dar una vuelta y pasar, porque de verdad que es muy agradable, es muy placentero. Y ahora mirad las flores que tienen 2 colores. Bueno, pues la parte... mirad, perdón. ¿Veis aquí esta puertecita? Y esta otra puertecita. Aquí es donde están esas necesidades que nos dijeron, ¿vale? O sea, siempre hay que cumplir con las necesidades, porque si haces un espacio que no le sirve tampoco al que lo va a usar, no tiene sentido. Subieron, lo montaron todo, pasa el fin de semana, bajaron emocionadas, y llega el martes, que es cuando vuelven a abrir el restaurante, y nos llaman. Es un invernadero. Y yo os he dicho que la gelatina cambia, ¿no? Con la temperatura y también con la humedad. Bueno, se habían caído todas las flores. ¿Por qué? Porque como es un invernadero, en el momento en el que apagaron el aire acondicionado y cerraron el fin de semana, la gelatina, que a 40 grados empieza a diluir, se había empezado a diluir por el calor que hacía, y entonces estaban todas para abajo. Entonces, como pero todas no en plan un poquito. No, estaban así, la vuelta. Estaban que parecía que pues tristes, muy tristes. Y entonces, si veis ahí en las fotos, claro, tuvimos que hacer otra vez todas las flores y volver a cambiar todas las flores con una receta nueva que tenía menos glicerina para que rigidizara más. Y entonces ahí está en un paso intermedio de cambiar unas por otras. Por eso están así de duras. Ahora ya no se caen. En plan, ahora ya no se... Pero claro, también era un problema porque como que costaba también mucho más como darle la forma, moldearlas. Pero bueno, ahora no nos han llamado para decirnos que se han caído, así que están súper contentos. Igual nos han llamado para otra cosa, pero no para decirnos que se ha caído. No, ellos estaban súper contentos, y es verdad que lo entendieron, pero hubo como un momento, nosotros abrieron en mayo, y hasta septiembre nosotros no pudimos cambiar todas las flores, porque al final era, por eso digo que Teresa en eso estuvo como todo agosto cocinando, para poder llegar a que en septiembre esto estuviese medianamente bien. Entonces hicimos como 2 tandas, entonces íbamos diciendo, bueno, esta no se nota mucho, pon una de las que está bien, ¿no? Entonces íbamos ahí solucionando la papeleta, pero bueno, bien, ahora están contentos. A mí me encanta este proyecto, a Teresa no tanto. No, a mí me encanta, pero tengo recuerdos encontrados. Pues ya estaría. Sí. Y bueno, me gustaría antes de terminar, no olvidarnos de quién nos hizo el encargo. ¿Veis quién nos hizo el encargo en el proyecto? Don Periñón Rosé, ¿está en algún sitio?
está en lo más importante del proyecto, en el rosa de la flor, ¿vale? Pero a la vez no está invadiendo nada de lo que es el restaurante y de lo que es Eneco. Ahora ya sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Perdón mi voz, pero estoy así un poco catarrado. Fantástico proyecto, chicas. Bueno, la verdad es que me encanta la gente que le gusta complicarse la vida. La verdad es que ha sido un proyecto con una sensibilidad y un resultado muy chulo y ha valido la pena, la verdad. Bueno, pues nosotros somos Tarimatech. No sé si conocéis a Tarimatech, algunos de los que estáis aquí. Sí, exacto. Estamos en Casa de Cora ahora, en un espacio diseñado por Pia, un espacio en el patio interior, fantástico espacio, donde además hay algunas de las cositas que tenemos aquí que están expuestas y os invitamos a que paséis a verlo porque realmente vale la pena. Hoy os traemos bueno, es una charla, un taller, como queríamos llamarlo, que ha sido, la verdad, todo un reto. Yo tenía ganas de hacerlo porque la verdad es que ha sido una aproximación al producto diferente al habitual, porque como hoy vamos a hablar de sensaciones, ¿no? De sensibilidad, pues claro, ahora hablar de tarima es como un poco bajón, ¿no? Porque claro, después de las flores y todo esto, pues es un producto bastante más duro. Pero hemos hecho ahí algo gracioso, ¿no? Y nosotros también nos gusta complicarnos la vida, ¿no? De hecho, pues bueno, llevamos ya 15 años, estamos en Valencia y bueno, empezamos haciendo tarimas, ¿no? De ahí el nombre Tarimatech. Pero hemos evolucionado y una de las cosas bonitas que ha tenido el trabajar esta charla ha sido aproximarnos al producto desde una perspectiva diferente, ¿no? De una perspectiva mucho más sensible y teniendo en cuenta el valor sensorial que tienen nuestros productos, ¿no? Que ahora veréis y que además yo creo que son diferenciadores frente a otros similares. Hemos preparado una cajita, ¿no? Una cajita que es como una especie de petit fours, ¿no? Es una caja de esencias que vamos a utilizar para ir conociendo Tarimatech y sus productos, ¿no? Vamos a ir viendo poco a poco a partir de los elementos que tenemos aquí, ¿vale? Aquí dentro de esta caja. La hemos titulado Touch of Design, ¿vale? Porque de alguna manera vamos a hablar del tacto o de la capacidad de la capacidad sensorial del tacto de la tarima, pero también del toque. Es decir, porque son dos vertientes que yo creo que están muy dentro del ADN de Tarimatech, que uno es esa sensibilidad en las superficies y el otro también es también una clara apuesta por el diseño, ¿no? Por ese toque diferenciador del diseño. Bien, vamos a empezar por el origen, ¿no? El origen de todo. Y vamos a empezar, como diría Eneco, vamos a empezar de izquierda a derecha. Vamos a empezar por la primera casilla, que es un botecito que tenéis, ¿vale? Que es cáscara de arroz. No sé si la habíais tocado alguna vez, os invito a que lo abráis. Y la cáscara de arroz es un componente clave dentro de la composición de Tarimatech, ¿vale? Que es el Ecofiber Stone, que está compuesto por cáscara de arroz, por el policloruro de vinilo, PVC, y por la piedra caliza. Cada uno de ellos le da pues unos valores a nuestro compuesto. Pero hoy vamos a hablar en particular de la cáscara de arroz porque yo creo que es el elemento que lo hace clave, ¿no? Que es totalmente diferenciador por las cuestiones que os voy a comentar ahora mismo. Este tema de la cáscara de arroz no es algo testimonial, o sea, de cada 100 partes de PVC hay 50 de cáscara de arroz, o sea, está presente de manera bastante protagonista en la composición del Ecofiber. Es un producto sostenible, ¿por qué? Porque no proviene ni de la tala ni de sus productos derivados, sino que es un desecho, ¿vale? Es un desecho de cuando se cosecha el arroz, pues hay que separar el grano de la parva, ¿no? de la cáscara. Y ese desecho es el que utilizamos nosotros para mejorar nuestro compuesto. Además, en Valencia, bueno, me imagino que lo sabréis, pues hay una industria arrocera bastante potente, con lo cual hay un enraizamiento que yo creo que también es clave dentro de nuestro producto.
Contribuciones técnicas que aporta el arroz, ¿vale? A nivel de dureza y rigidez, también como fungicida natural, evitando tratamientos químicos añadidos, y también tiene una baja absorción del agua, con lo cual mejora el rendimiento en zonas de exterior y zonas húmedas que normalmente al inicio era la aplicación habitual del producto de Tarimatec en exteriores. Y evidentemente pues hay una contribución medioambiental porque hablamos de economía circular, porque de un desecho, que es la cáscara de arroz, se valoriza y se convierte en un producto que se utiliza para las tarimas, ¿no? En este caso, pues bueno, llevamos ahora más de 5 millones de kilogramos valorizados. Ahora bastantes más porque estos datos son del año pasado. Bien, esto es nuestra materia base, ¿no? A partir de esta materia base se nutren todos nuestros productos. Empezamos por el origen, ¿no? Que sería el lenguaje del color, y en este caso os invito a que descubráis el segundo y el tercer huequecillo de nuestra caja, donde tenemos dos texturas que fueron las primeras texturas de Tarimatec en sus tarimas, ¿vale? Empezó haciendo tarimas y estas eran las dos primeras texturas, Tecno y Natur. Podéis ver que son diferentes entre sí, una mucho más lisa y la otra es ranurada, ¿vale? A partir de aquí, cada una tenía sus propias, ¿no? Sus propias características. Natur era una textura cepillada, o es una textura cepillada, mucho más suave, natural, ¿vale? Digamos, con un estilo más mediterráneo. Y por otro, Tecno, ranurada, estética moderna, más técnica, ¿no? De ahí el nombre también. Aplicación, pues aplicaciones en exterior, evidentemente, con buen mantenimiento, fácil de mantener y muy duradera, ¿no? Que al final es lo que siempre hablamos de nuestro producto. Y, bueno, existe la variable alveolar y también maciza, ¿vale? Pero estas eran, digamos, las dos primeras referencias que teníamos en catálogo. Ahora mismo disponibles están el bengué, el color miel, moca, marrón y gris, ¿vale? En ambos acabados. Son tarimas que ya tienen su tiempo, pero siguen aplicándose en proyectos porque cada una en su estilo tienen su público, ¿no? Y realmente yo sí que os invitaría a que cuando exploréis las piezas lo hagáis también con los ojos cerrados. Porque yo creo que la capacidad táctil que tiene el producto es muy potente. Ya veréis con la evolución que ha habido a lo largo de este tipo de materiales, cada vez más se asemeja a un producto natural, ¿vale? Porque ahora mismo aún el rasurado es muy técnico, es muy perfecto, y el liso es muy liso, es decir, es algo que aún es digamos, menos natural en cuanto a imperfecciones, pero que luego poco a poco ha ido variando. Bien, de Chromatic nació Boot, ¿vale? Que ahora aquí Boot no lo tenéis, que es otra de las colecciones que tenemos, que está en el acabado Natur. Es un acabado liso, pero con Boot apareció la beta. Apareció la beta, las imperfecciones en cuanto a color, entonces son cada una de las lamas son diferentes. Natur en Chromatic son mucho más homogéneas, ¿vale? Y fue una evolución más a lo largo del tiempo, también dándole un aspecto y una sensibilidad diferente a nuestra tarima, ¿vale? Como os he dicho, pues está en acabado Natur, que es el que tenéis aquí, y se realiza con la tarima alveolar. Aplicación de espacios, preeminentemente son tarimas que se aplican en exterior, aunque cada vez más hay pues, interioristas, arquitectos que han optado también para interiores. ¿Por qué? Porque la textura, porque la calidez, porque su manera de trabajar pues funciona muy bien, tanto en interiores como en exteriores. Ya no solo en la tarima, sino más bien también en los acabados que veremos más adelante en los verticales. Tenemos 14 tonalidades diferentes en el acabado Boot. Tenemos un amplio abanico de tonos, más semejantes a las maderas, otros menos, que también es un poco la ventaja de trabajar con materiales sintéticos, que al final podemos generar tonalidades que van más allá de los tonos naturales, si bien es cierto que suelen funcionar
o los que más funcionan, son aquellos que están más cercanos a los tonos naturales, ¿vale? Pasamos al siguiente punto, ¿no? Que sería nuestra casilla cuarta. Y aquí lo que hacemos es que hay un salto en cuanto a la sensibilidad táctil, ¿no? Y es Ethnic, que es que el ranurado ahora se cepilla, ¿vale? Y entonces tenemos un acabado que nosotros le llamamos surco, ¿vale? Este ranurado, si lo acariciáis, veréis que es mucho más nudoso, mucho más irregular, nos da una sensación mucho más natural. Además, también matiza la beta, porque se trabaja con beta como boot, pero digamos que la visión que tenemos es diferente, ¿no? Es como más agradable. Que hablábamos, acabado surco, tenemos 12 tonalidades. Luego las tarimas, los estándares son de 2,5 metros de longitud, aunque se pueden trabajar longitudes a medida, ¿vale? Con diferentes longitudes. Y evidentemente pues trabaja también muy bien en exterior, ¿vale? Terrazas, proyectos con enfoque orgánico y emocional, ¿vale? Porque además es una tarima que bajo mi punto de vista tiene un look and feel fantástico. Yo creo que de las tarimas es para mí, de las versiones que tenemos, la que más me gusta. De hecho, este año hemos sacado 4 tonos diferentes, nuevos, que tenemos el blanco Ivory, Macao, Koala y Coffee, que son estos 4 de aquí, ¿vale? Luego tenemos un tono negro, que es el Preto, el Formentera, que es verdoso, Índigo, que es azulado. Es decir, tiene una serie de variaciones cromáticas muy interesantes y además a nivel de visual y a nivel de conjunto trabaja muy bien a nivel decorativo. Pero bien, estábamos hablando de que éramos una empresa de tarimas, pero evolucionamos a lo largo del tiempo. Y pasamos de ser una tarima, pasamos a un volumen. Y nació los Annapurnas, ¿vale? O la colección Annapurna, que no se pisa, sino que se rodea. Es decir, pasamos del 2D al 3D, que es la penúltima casilla, que es la quinta casilla, ¿vale? Podéis ver ahí una muestra de lo que sería una Annapurna 40-40, ¿vale? Que es el perfil más pequeñito que tenemos, pero tenemos una colección amplia de perfiles. Además, este año hemos sacado el 80-80, que es un perfil que visualmente es muy robusto. No tienen capacidad estructural, pero sí hay soluciones que se plantean estructurales con almas metálicas y se pueden trabajar ya no solo para lo que son pieles o fachadas ventiladas, sino también celosías, incluso pérgolas, ¿no? Pero se trabajan a 3, bueno, esto lo tenemos aquí, se trabajan a 3 metros de longitud de media estándar, ¿vale? Tenemos los Annapurnas 40-40, Annapurna 80-80, el Rhodium, que este es nuevo, que es un perfil redondo de 50 de diámetro, y el Annapurna 50, el 80 y el 160. El 160 también es bastante imponente y están trabajados con un acabado superficial que se llama sanding, que es un lijado, ¿vale? Tiene también su propio acabado superficial. En este caso tenemos estos diferentes acabados en stock, pero que se pueden solicitar o se pueden pedir acabados a fábrica. Esto luego lo habláis con José y con Marian, a ver si os dejan. Pero se puede personalizar y la verdad es que son unos perfiles que a nivel arquitectónico, a nivel decorativo, a nivel de interiorismo han funcionado y funcionan muy bien, porque realmente juegan muy bien los volúmenes, son perfiles muy limpios, además tienen un tacto muy orgánico. Bueno, de hecho tenéis aquí, este es el 40-40, ¿vale? Que será 40-40 en teca, ¿no? Quizá, sí. Vale. Superficies que hablan, ¿vale? Y vamos ahora a la última casilla, ¿vale? Teníamos el suelo, nos vinimos arriba con los Annapurnas, nunca mejor dicho, y ahora pensamos que también podríamos recubrir paredes, ¿vale? Entonces lanzamos los Aris, ¿vale? Que son unos paneles decorativos
tenéis aquí unas muestrecitas. Tenéis una muestrecita del ONA, que lo lanzamos en Casa Decor el año pasado, y el Horizon, que es el que hemos lanzado este año, que es este de aquí, ¿vale? Bueno, tenéis unas muestrecitas pequeñitas, evidentemente, era simplemente para que vieseis un poco cómo funciona a nivel táctil, sobre todo el producto, pero Horizon lo que tiene de particular es que ya no trabaja en el mismo plano los salientes, sino que están en planos diferentes, genera un cierto efecto 3D. ONA lo tenemos aquí, que es un perfil muy elegante. Además, ONA tiene la particularidad, no sé si lo habéis visto, pero que aparte de tener el sanding, está también cepillado. Entonces también tiene una nudosidad curiosa. De hecho, cuando lo presentamos en Casa Decor, bueno, la gente que estuvo en la charla se puso un antifaz para no ver antes de poder explorar el perfil, y lo vio con los ojos cerrados para que viera un poco esa nudosidad, ¿no? ese efecto más natural. Luego tenemos Cadence, que tenéis una muestra también en el showroom, y Square, que es el primero que lanzamos y funciona súper bien, porque además es un acabado muy lineal, muy geométrico, que gusta a casi todo el mundo. Entonces, digamos que es una apuesta segura. Bien, son perfiles que nacen con o sea, perfiles son paneles que nacen un poco con la filosofía de que tengan una fácil aplicación, ¿vale? Que no sean complejos. La tarima es una tarima técnica, con lo cual la instalación de la tarima Tech no es algo que sea fácil, que pueda hacer cualquiera. Tienen que ser unos instaladores certificados, pero los paneles sí que la idea es que fueran mucho más fáciles de instalar, y ese es el objetivo. Al final va rastrelado sobre la pared, ¿vale? Y además tienen o comparten todas las bondades que les confiere el material, el Ecofiber Stone. Su composición, todas las certificaciones, ¿no? Que al final también bueno, tenemos una declaración ambiental de producto, una DAP, que podéis consultar. Luego también está certificado por BREEAM, con el tema del fuego. O sea que son productos muy bien acabados y además con unas características técnicas muy interesantes. O sea, trabajan a largos de 3 metros, pero también se puede hacer incluso hasta 4, si no me equivoco. Y la verdad es que son unos paneles que quedan fantásticos. También pues tenemos aquí estos colores en stock, pero se pueden también trabajar con otro tipo de tonalidades. Y por último, ahora estamos en este momento en el que tenemos paredes. También hemos recubierto techos, porque además los paneles pueden funcionar tanto en vertical como en los techos. Y tenemos el suelo con la tarima, pero ahora hemos ido un poquito más allá, ¿no? Y hemos pasado de algo material a generar sistemas que transforman, ¿no? O que convierten el revestimiento en arquitectura viva, ¿vale? Por ponernos también un poco poéticos con este tema. Pero la cuestión es que junto con Sumum hemos desarrollado Askin, que es un paraguas a partir del cual pues vamos a trabajar en diferentes sistemas con nuestros perfiles de Tarimatech, ¿vale? O con nuestras tarimas, como es el caso que vais a ver ahora con Axel, que es un sistema modular a partir del cual generamos paramentos, generamos separaciones, que además son unas separaciones móviles. Como estáis viendo aquí, son unas separaciones móviles que podemos disponer con diferentes alturas, con diferentes tamaños, y nos sirven para separar espacios, para ventilarlos, para darle más luz. De la misma manera, tenemos la misma garantía de producto, porque funciona muy bien en exterior, pero además le estamos dando un valor estético, un valor arquitectónico a nuestro producto, que pasó de ser una cáscara de arroz y unas tarimas a convertirse en algo que va mucho más allá, ¿no? Y es un poco la evolución en la que estamos ahora mismo, ¿no? Y es hacia donde vamos a ir, además de todo lo que estamos trabajando ahora mismo con todo el tema de revestimientos, ¿no? Y esto es todo. O sea, este ha sido un poco el recorrido a través de nuestra cajita de esencias de Tarimatech, ¿no? Y la verdad es que ha sido, como os he dicho, interesante ver que
cómo hemos ido evolucionando, ¿no? Cómo la empresa ha ido avanzando en esa visión de diseño, en esa visión de la sensibilidad hacia una solución cada vez más compleja, más rica y que aporta un poquito más a los usuarios. Así que nada, muchas gracias por este ratito. ¿Alguien que quiera hacer alguna primera pregunta para romper el hielo? Han sido muy buenos los ponentes, lo tengo claro, pero igual siempre puede quedar alguna duda. ¿Cómo entonces terminaron de colocar las flores? O sea, luego de que pusieron el alambrado, ya que tenían toda esta pieza de madera, ¿qué solución encontraron? Nada, se quedaba enganchada. Hicimos el agujero con una broca muy, muy, muy pequeñita y enganchábamos el... O sea, se quedaba con la madera. Sí. Vale. Se le hace un agujero como así? de esta profundidad, la madera maciza con una broca finita, que luego hubo que repetirlo porque la varilla era más gruesa, con una broca un poquito más grande, y entonces tenía la distancia suficiente como para que el alambre no flectara, no se moviera. La madera hizo su trabajo ahí. Sí. Muy bien, gracias. Y luego también, que esto es verdad que no lo hemos comentado, también era... o sea, era súper bonito también que al final eso no deja de ser un alambre. Entonces, si hay como aire, la flor también se mueve. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias a los tres, ha sido muy interesante. Creo que ha sido en uno de los vídeos, igual lo habéis dicho, ¿vale? Pero no me acuerdo, se veía una imagen horizontal que entiendo que es lo que era el agua o lo que representaba el agua. ¿Con qué hicisteis eso? Espejo. Ah, es un espejo, ¿no? Espejo, sí. Vale. ¿Esto? No, en la siguiente, mira, ahí se ve. Sí, es un espejo normal. Espejo, Vale. Está en esa estructura de hierro. ¿Está ahumado o algo? ¿Es espejo normal de corriente? Aquí en el celeste. Uy. No, es que si pongo lo otro... Bueno, da igual. Es que si voy al segundo, escuchas el audio del primero. Pero aquí lo vais a ver. ¿Cómo lo contáis? Esa es la estructura. Y sobre eso pones ponemos el espejo. el espejo. Que luego encima ellos son muy cuidadosos y cada vez que cierran el restaurante le ponen como un... Como lo que se pone en las mesas de restaurante. Sí, Muletón. Muletón, que es como un mantel que tiene cuerpo. Muchas gracias. ¿Más preguntas? En cuanto a las tarimas que se estaba hablando, para colocarlas, la instalación sería fácil. ¿Cómo sería? ¿Sobre qué superficie se puede instalar? Las tarimas, como os he dicho, es un producto técnico, entonces las tarimas tienen que estar instaladas por instaladores certificados, por Tarimatec. Entonces van instaladas sobre rastreles y estos rastreles van apoyados normalmente cuando hay diferencia de altura con unos plots, y sobre estos rastreles de aluminio hay unos clips que juntan o que unen la tarima al rastrel de aluminio y se colocan una junto a la otra, ¿vale? Entonces suele haber, normalmente cuando se hacen las instalaciones, hay desniveles, pues se trabajan con los rastreles elevados y ahí pues se van modulando las alturas con los plots, o si está la superficie totalmente plana, pues con el mismo rastrel. Pero ya te digo, son construcciones o son instalaciones que digamos no están indicadas para realizarse por cualquier persona, ¿vale? No, era más por saber si ya tienes, por ejemplo, una terraza y lo quieres colocar sobre una baldosa, Sí. si era fácil o tienes que quitar todas las baldosas para nivelar el suelo. ¿Entiendes? En principio, si la superficie, o sea, si lo que es la base es una base consistente, pues si son baldosas, entiendo que no habría problema. Luego hay césped. ¿Mm? Luego hay césped, entonces Ah, luego hay césped. sí, entonces luego habrá un desnivel y eso habría que
A ver, ahí realmente lo suyo es que un instalador vea cuál es la superficie, vea si la superficie le genera la confianza suficiente como para poder realizar el montaje in situ, porque no te sé decir, sin ver el espacio, tampoco soy un instalador cualificado como tal. Entonces, habría que ver la superficie, analizarla por el profesional y ver cuál sería la mejor manera de ejecutarlo, porque evidentemente la durabilidad, el confort del material se asienta mucho también por una buena instalación, aparte de la garantía. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lo primero, dar la enhorabuena, y mi pregunta para el tema de las tarimas, en la última imagen me ha parecido muy interesante, que si la podéis poner, que quería preguntar, no sé si es edición o lo que sea, pero ¿se puede al final grabar cosas en esa tarima? O sea, se veía como una imagen. Sí. Sí. Bueno, estamos ahora trabajando en la posibilidad de la impresión en la tarima. O sea, para poderla personalizar, ya sea con algún tipo de mosaico o sea con algún tipo de imagen, ¿no? Pero se está viendo ahora, se está trabajando en esa línea de poderla personalizar un puntito más allá. Sí que hemos estado haciendo algunas pruebas y se está desarrollando el proyecto y es una posibilidad que se pueda ofrecer en un futuro. Hola, bueno, muchas gracias y enhorabuena a las dos empresas. Sobre Tarimatec me gustaría saber qué transitabilidad tiene, si tenéis distintos índices para distintos usos, comercial, residencial, dependiendo del tránsito. Y también si requiere de algún mantenimiento. Antes has hablado de que una de las piezas tenía un acabado, no he llegado a entender, un tipo, el que es un perfil, un acabado específico. Sí, a ver, voy a contestar la parte del acabado, luego el tema de la transitabilidad, José, si quieres puedes apuntar, pero vamos. Pero vamos, en cuanto al acabado superficial, es un material de poro abierto, ¿vale? Porque al estar cepillado es un material por abierto. Cuando se está en zonas donde pueda comprometer que ese poro abierto pueda tener algún tipo de mancha o se pueda pues eso, deteriorar por la actividad que se va a realizar en este espacio, se aconseja colocar un finish, ¿vale? Que es un acabado superficial, una especie de, entre comillas, barnizado, que lo que hace es, pues, de alguna manera, evitar que el poro pues absorba esa mancha, ¿no? Que es un tratamiento similar al que se hace, por ejemplo, en el barro cocido, ¿vale? Entonces, de esta manera funciona para, digamos, zonas más críticas, si no se trabaja la tarima tal cual, ¿vale? En cuanto a la transitabilidad, que yo sepa, pues, que tenga entendido. Sí, con el DC4 o algo así. ¿Sí? Contestado. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una. La mía es un poco más de... Me gustaría que... yo no tengo claro, o sea, la relación que habéis tenido con el restaurante y con la marca que por el medio. O sea, es un poco una pregunta más práctica. O sea, ¿cómo habéis trabajado? Es decir, ¿es la marca la que ha contratado hacia el restaurante o es el restaurante el que ha contratado? ¿Cómo habéis hecho esa relación comercial? ¿Es la marca la que paga la fiesta de todo esto? Es la marca. Ah, sí. Vale. La marca siempre paga. No, a nosotros nos contacta esta agencia de comunicación gastronómica con la que nosotros hemos hecho ya otros proyectos y nos dice, oye,
me ha contactado, ellos trabajan ya, su cliente es Dom Perignon y quieren hacer por otro lado algo en Azurmendi con Eneco. Entonces ahí ya como que nos ponen a todos en contacto y nosotros hacemos el proyecto, pero cada vez que hacemos una entrega de proyecto se lo enseñamos tanto a Dom Perignon como a Eneco. No tenía por qué ser en la misma reunión, pero sí tenían que estar los dos enterados de todo. Y todos de acuerdo, claro. Y la exigencia de la marca no era ninguna, os dejaba trabajar libremente, porque habéis comentado lo del color, que sí que es un toque súper chulo. Sí, no. A ver, lo del color realmente se nos ocurrió a nosotras, o sea, no nos dijeron, la flor, si hay flores, tiene que ser rosa, no, simplemente se tiene que ver o se tiene que entender que nosotros estamos metidos ahí de una manera sutil. Es verdad que Dom Perignon, no como otras marcas, Dom Perignon es un champán y es una marca de champán que no es marquista, por así decirlo. O sea, es un poco más esa parte de experiencia y que tú te quedes con, oye, ¿cómo me gusta esta experiencia? Y ya te enteres de que es Dom Perignon. No es tanto que tú llegues y de repente veas logos por todas partes. Entonces, sí, por eso, es súper sutil. Solo nos pidieron poner un cartelito con su escudo, con su logo en la entrada y es mínimo. Grabado en madera y madera, exacto. fondo, o sea, muy sutil. Al final, creo que forma parte también de ellos como marca, ¿no? Y con su no sé cómo decirlo, manifiesto, bueno, no sé cómo decirlo. No se trata tanto de que se les vea a ellos, sino de formar parte de esa experiencia, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando está la experiencia sí que hay alguna botella, pero tampoco nos pidieron, tiene que haber un sitio donde se vea una Magnum o no. Pero al final lo de la marca no lo pusieron, ¿no? Lo de Dom Perignon. O sea, que estaba pensado como que en el primer bocado, y el primer bocado realmente fuese que te diesen una copa de champán rosé, pero al final no lo han hecho así porque no sé, o sea, porque habrán decidido entre todos que simplemente con la experiencia del espacio ya les valía. Sí, eso sí lo hacen en el... Claro, o sea, ellos... O sea, al final, como es un recorrido, ahí te van acompañando y te van explicando, oye, pues mira, te dan por ejemplo, el primero es un picnic, pues entonces te explican el picnic y ya te van pasando a la siguiente como estación. Entonces aquí sí es verdad que nosotros encima también les dimos como un cartelito para la gente que explicaba el proyecto, en el que se veía perfectamente que Dom Perignon formaba parte de la experiencia. De ahí a que cada persona cuando pasa por ahí le cuenten todo, pues no lo sé. Claro. Es un restaurante que se llama Michelin, que en estos restaurantes sí que se cuenta toda la narrativa. A contar toda la narrativa, porque es que forma parte de cuando tú te metes ese bocado en la boca, ya te lo metes con un imaginario que te han puesto antes, ¿no? En situación, ¿no? Contándote de dónde viene, cuál es la intención, en qué se basa el chef, o sea, no es otro restaurante maravilloso que puedas entrar aquí, que bueno, aquí o en otro sitio, pero que este tipo de restaurantes te acompañan todo y la narrativa es una parte de... ¿No he entendido bien? ¿El restaurante es todo el rato en movimiento, experimentando la comida? El restaurante es... sí. No, el restaurante es un recorrido, lo que pasa que tienes como esa estación que lo llaman el picnic, luego la cocina, luego el invernadero, que es nuestra parte del jardín, y luego ya te sientan en la mesa y tienes el resto de bocados. Creo que es como mitad y mitad. O sea, la primera mitad es 27. La primera mitad son bocados más pequeños y luego ya es un plato más grande. Te tomas 27, no es un super plato, pero más grande en la mesa. O sea, ya en el salón. La experiencia vas viviendo todos los espacios que habéis comentado, donde trabajasteis, y ya terminas Sí, o sea, ahora precisamente nos ha llamado Eneco para que hagamos toda la experiencia. O sea, como añadir el resto de los espacios el jardín al resto de espacios, porque realmente es como nosotros, también lo difícil era, o lo que para nosotros fue un poco también reto es que nosotros, o sea, no puede sobresalir
es de todo lo demás, porque todos los bocados tienen la misma importancia. O sea, claro, es verdad que va increciendo, o sea, tú empiezas, luego vas a la cocina, luego vas al jardín y vuelves a comer. Entonces, sí que Eneco nos dio su feedback y nos dijo, a ver, es que es verdad que la gente llega y se queda flipando con el jardín y claro, llega aquí y nosotros tenemos que hacer como también algo más en el último espacio, que es donde realmente pasan muchísimo más tiempo, porque si la experiencia es de 2 horas y media, igual en la primera parte estás 45 minutos y el resto estás sentado. Entonces vais a compensar todo. Ahora vamos a hacer un proyectazo. ¿Alguna otra? Sí, y también nos estamos liando. No os podemos decir nada, pero sí, empezamos con que no nos íbamos a liar y nos estamos liando un poco. No, ya no. Pero entiendo que en este jardín, concretamente, sí que habrá un maridaje con Dom Pérignon Rosé. Se supone que sí que les tienen que dar la copa con Dom Pérignon Rosé. Luego hay también menú específico de Dom Pérignon en el restaurante. Y también, o sea, nosotros, además del jardín, hicimos también otra parte con Dom Pérignon, que ya no era Rosé, sino un Dom Pérignon, que era como una mesa Dom Pérignon. Entonces ahí también hay como otro, es como un menú más especial, por así decirlo, maridado con Dom Pérignon. Sí. Sí, sí. Se me olvidó decirles también que si me pueden rellenar la encuesta que tienen adentro de las bolsitas, que siempre nos ayuda a nosotros para poder mejorar, que las valoramos mucho e intentamos hacer caso en todas las cosas que nos ponen. ¿Tenías otra pregunta? Espera, si puede ser con el micro, es para la grabación, porque si no, no se oye. Gracias. Pues me da curiosidad cómo nace la conexión entre este desecho de la cáscara de limón y el proyecto de la flor, ¿no? Siempre estuvo sobre la mesa, teniendo pues alguna opción de reutilizar otro desecho. ¿Tenían presente desde un principio que esta era la mejor opción o cómo nace esa conexión? Lo primero que se buscaba era ver de qué manera poder conectar a las personas que trabajan en el proyecto del restaurante con lo que nosotras creáramos en ese espacio, porque para Eneco era es muy importante las personas, ¿no? Las cuidas, o sea, son familia, las personas que trabajan con él en el día a día. Entonces, de alguna manera nosotras buscábamos ver de qué manera podíamos colaborar para crear algo en conjunto. Pero es verdad que cuando te bajas de las nubes dices, bueno, no vamos a tener a esta gente trabajando, haciendo... O sea, nosotras sí, manualidades, porque se nos va la olla, pero no podemos exigir que el resto se le vaya la olla también, ¿no? Entonces, primero se empezó con esa parte de la arcilla, para ver la forma, y luego se hizo el taller habiendo pensado cuáles eran los desechos del restaurante que se generaba en la cocina, y uno era la cáscara de la ostra. O sea, tienen muy pocos desechos porque aprovechan todo. Entonces, uno de los desechos era la cáscara de la ostra, que pensamos en triturarla, y luego necesitábamos un aglutinante para darle como forma, pero claro, moldear esa masa iba a ser algo muy complicado, y en todo caso tendría que hacerse un molde, y con un molde cada pieza no es única, porque no tiene esa manipulación, ¿no? Por así decirlo. Y lo otro que les sobraba, por así decirlo, era la cáscara de la lima. Entonces, la cáscara de la lima se deshidrata, nos la mandan, bueno, primero hicimos las pruebas nosotros deshidratando María en su casa cáscara de lima, pero luego ya nos la mandaban ellos deshidratada la cáscara y nosotras la triturábamos. Entonces, bueno, pues ahí fue un poco la conexión de ellos en cocina, cogen ese sobrante, lo deshidratan, nos lo mandan. Y bueno, fue un solo envío, vamos, una bolsa así, porque con una cucharadita tenías, y ya nosotras lo terminamos de manipular y lo trituramos y lo incluimos en la flor. Es que además, para conseguir como la textura que queríamos, lo tienes que tener como a baja temperatura, en plan a 60 grados, y se va haciendo hasta que ya ves que está como completamente seco. Y ya entonces o sea, ellos nos mandaron la ralladura de la cáscara de lima. Y luego
No, y luego la triturábamos en la trituradora para hacerlo más pequeño. No, eso, o sea, yo en mi casa al principio hice las pruebas con cáscara de lima, que nos hicimos nosotros y lo calentamos en el horno a 60 grados y estaba ahí toda la noche. Y luego eso lo sacábamos y lo triturábamos en una trituradora para que fuese, porque era demasiado gordito, ya lo habéis visto. Tenía que ser como un poco más polvito. Y cuando lo hicimos con ellos les dijimos, vale, haced lo mismo que yo he hecho en mi casa del horno, que lógicamente ellos entiendo que no tardarán tanto porque tendrán un montón de hornos, y nos lo mandaron y nosotros lo trituramos para hacerlo más polvo. Bueno, ya estamos apenitas pasados de tiempo, así que vamos a ir cerrando. De todas formas nos queda el afterwork donde podemos seguir preguntándole todo lo que necesitemos a las chicas. Yo les quería preguntar en qué proyecto estaban trabajando, pero bueno, entiendo que ya me lo han espoleado, que están trabajando en este mismo proyecto, ¿no? Como siguiendo en las otras áreas. Sí. Así que bueno, enhorabuena porque se ve que han logrado tener, no sé si el más lindo del mundo, que es un montón, pero un jardín precioso. Para él lo es. Y para mí también, pero bueno, ¿a qué le importa? No, pero yo creo que sobre todo también lo importante es un poco fidelidad, o sea, que también es, oye, qué satisfacción y qué buen proyecto hemos hecho, que al final el cliente está contento y está volviendo a contar con nosotros, que nos ha pasado o sea, en varias ocasiones nuestros clientes es como que vuelven a contar con nosotros, entonces al final dices, oye, algo estamos haciendo bien, ¿no? Con lo cual, pues bueno, muy contentas. Bueno, enhorabuena por el amor a esta profesión, que es un aprendizaje también para todos, son un ejemplo. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Creo que hemos cumplido, que son productos que emocionan, tenemos también espacios que emocionan, que dejan huella, así que bueno, gracias a todos y podemos ir a tomar algo. Gracias. Muchas gracias.